en esta tarde vamos a tener esta celebración, este servicio de adoración sobre el significado de la Santa Cruz o de la cruz, como la podemos ver acá, y las palabras que Jesucristo dijo, pronunció mientras estaba en la cruz. Son 7 palabras y por eso se llama el sermón de las 7 palabras. Entonces los invitamos para que ustedes con amor, con gozo, reciban las intenciones de cada uno de los hermanos y las reflexiones que vamos a hacer sobre cada palabra. Y intermedio de cada palabra, el hermano Rauda y el hermano Javier nos van a cantar. Muy bien, entonces antes de la primera palabra les dejo el paso a mis hermanos. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, exalta al Cordero de gloria, adora al que vive y reina, adora al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, a exaltar al Cordero de gloria, adorar al que vive y reina, adorar al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Hola, ahora vamos a hablar las 7 palabras y la primera es cuando Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tengo unas palabras del perdón y vemos que esta gente lo chicoteó, lo castigó, ellos estaban siguiendo las órdenes de los romanos y Jesucristo sufrió y aún así sufrido con llagas sobre su cuerpo, sangrando, vio abajo y vio ellos así aún burlándose de él y pecando más, ¿verdad? Entonces ellos no tenían ningún sentimiento a él, sino que estaban más concentrados en el valor de su capa, en romperla, no querían romperlas y dividirlas, sino se la
ganaron, ¿verdad? Y ellos no vean nada del sufrimiento de Jesucristo. Y aún así, ellos burlándose de Él los perdonó. Dice que que les tuviera piedad Dios, misericordia. Él vino para perdonar todos los pecados de todo el mundo, no nada más los judíos. Entonces aquí comenzó el primer paso, ¿verdad?, del perdón verdadero. Y tengo unos textos de la Biblia del perdón. Y yo trato lo más posible de no enojarme, y si me siento enojada, pronto ir y decir, Padre, yo los perdono en el nombre de Cristo, y salirme de ese enojo, ¿verdad? Entonces el perdón es muy importante, y aquí nos dio el ejemplo Jesucristo en la cruz. En Efesios dice que seamos cariñosos uno al otro, perdonándonos uno al otro, así como Dios en Cristo te perdonó a ti. Eso es en Efesios 4:32, y en Marcos 11:25 dice, y si tú te paras a hacer oración, perdona. Y si tienes algo en contra de alguien, perdónalos, para que tu Padre que está en el cielo también te perdone a ti de tus pecados. Y en Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos a nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Y en Mateo 6:15 dice, si tú no perdonas a otros, entonces tu Padre también no te perdonará. Y Pedro les preguntó cuántas veces a Jesús, cuántas veces debería perdonar a alguien. Y esto está en Mateo 18, y le dice, no te digo 7 veces, pero 7 más 70 veces. Entonces necesitas que parar y perdonar rápidamente, aunque te sientas enojada, que sientas sentimientos, puedes hacerlo. El Espíritu Santo te da el regalo de tener tu propio control sobre tu boca y tus emociones. Entonces, si Jesucristo lo pudo hacer desde la cruz, así abusado, dolorido, sangrando, entonces tú también lo puedes hacer. Gracias. Amén. Gloria al Señor. Hablando del perdón, vamos a cantar este hermoso himno que dice así. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre reunidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre reunidos. ¿Cuántas veces debo yo perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? 70 veces 7, 70 veces 7, perdonar a nuestro hermano. 70 veces 7, 70 veces 7, perdonar a nuestro hermano.
En Lucas 23:43 dice así: Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús pudo decir que él y el ladrón penitente podían estar juntos en el paraíso el mismo día que morían, incluso cuando sus cuerpos estaban todavía en la tierra, porque él estaba haciendo referencia a la cohabitación de sus almas en el paraíso, no a las que de sus cuerpos físicos. La Biblia enseña claramente que cuando la gente muere, sus almas se separan de sus cuerpos. Esto lo vemos en Génesis 35:18. Y moran en el Hades, el receptáculo de los espíritus incorpóreis, donde toda la gente que muere espera el regreso del Señor y el juicio subsiguiente. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dice la Escritura que cuando estaba Jesús colgado en la cruz, habían dos ladrones, ¿verdad? Y eso es lo que está hablando, fue lo que leyó nuestra hermana. Habían dos ladrones, uno le decía, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Vamos a cantar este canto. Señor, acuérdate cuando estés en tu reino. Señor, acuérdate de este pecado. Señor, acuérdate cuando estés en tu reino. Señor, acuérdate de este pecado. Hoy en el paraíso tú estarás conmigo, le dijo mi Cristo al que se humilló. Hoy en el paraíso tú estarás conmigo, le dijo mi Cristo al que se humilló. En Juan 19:26 al 27 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aún en la agonía de su muerte, Jesús se preocupó por el bienestar. Jesús se preocupó por el bienestar de su madre. Jesús designó al discípulo a quien amaba, Juan, para que cuidara de ella. Nuestro deber es ayudar a los miembros necesitados de la familia. Es una responsabilidad que el creyente tiene hasta la muerte y también es la responsabilidad de los hijos con sus padres. Lo que Jesús nos enseña a cada familia y también a cada cristiano es Cristo para con su propia
para con su prójimo, bienestar, prójimo necesitado de amor y protección. Amén. Amén. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Amén. Amén. En Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas palabras son del sufrimiento de Cristo por el mundo perdido. Su grito en arameo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús experimenta la separación de Dios como el sustituto del pecador. Dios como el sustituto del pecador a la peor tristeza, angustia y dolor que siente Jesús es herido por las transgresiones de los seres humanos. Isaías 53:5. Y se da en rescate por muchos. Mateo 20:28. Primera de Timoteo 2:6. Al que no conoció pecado, Dios lo hace pecado por el mundo pecador. Él muere abandonado para que otros nunca sean abandonados. Nunca sean abandonados. Mediante su sufrimiento, Cristo redime a la raza humana. Okay. Amén. Amén. Lo quito. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. En Juan 28:29 dice,
Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había ahí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Tengo sed es una frase del camino que Cristo nos propone. Es un camino exigente, pero gozoso. La urgencia de la caridad no nos puede dejar indiferentes. Sí, hay que tener sed, sed de Dios, que es vida, sed del Señor compasivo y misericordioso, sed en definitiva, la gran palabra que resume toda la historia de la salvación, la misericordia. Se manifiesta apoteósicamente en el Calvario y el domingo de Pascua. Sí, el amor es más fuerte que la muerte. No es que el amor sea más fuerte que la sed, sino la sed provocada por el amor. La sed cuando la vida expira es el signo evidente de la voluntad de vivir, de seguir y empezar de nuevo. Si casi no le queda vida ni sangre, cuando Cristo ya se ha entregado totalmente, el agua se transformará en sangre. En la cruz del Calvario murió mi Jesús, por mi culpa, mi pecado, murió en la cruz. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Amén. Me disculpan un poquito mis hermanos porque estaba con la guitarra. A mí me toca la sexta palabra, y que está en el, que es hecho está, ¿verdad? Esa es la sexta palabra, y está en Juan 19:30. Dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y el costado de Jesús traspasado. Amén. ¿Qué quiere decir la palabra consumado es? Dice que consumado es, quiere decir que está terminado, ¿verdad? Ya se terminó. Y dice que también tiene otra definición que dice está hecho. Hecho está. Como cuando alguien nos ordena hacer un trabajo, ¿verdad? Y dice, ya terminé, ¿verdad? Eso fue porque Jesús vino a esta tierra a hacer un trabajo. Él venía enviado por su Padre para darnos a nosotros el perdón de sus pecados, el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Él era sin pecado. Nosotros somos los pecadores, ¿verdad? Entonces, Él vino para eso, para darnos el perdón, ¿verdad? Entonces, hablando con respecto a la definición, hay una definición griega que dice, a ver si le ponemos un poquito de atención. Un señor llamado, yo sé que muchos conocen a este señor, Charles Spurgeon.
él dio esta definición, dijo, fíjese, hecho está en griego, se dice tetelestai, dice, es una gota de tinta en un océano de significado. Fíjese bien, una gota de tinta en un océano. Fíjese qué grande. Esto abarcó a todos nosotros. Hace 2000 años que este evento pasó. Pero nos abarca también a nosotros. Todavía está perdonándonos a nosotros. Y dice, en otras palabras, tetelestai es una palabra que toma poca tinta para escribir, pero el significado detrás de ella es inmenso cuando uno piensa en lo que Cristo hizo, cumplió el mandato de nuestro Padre. Amén. Porque, ¿qué fue lo que dijo cuando fue bautizado? ¿Qué dijo? ¿Cuáles fueron las palabras de Dios cuando bajó el Espíritu Santo y le dijo, este es mi Hijo amado? Entonces, ahora el Hijo amado cumple con su Padre. Dice, cumple la ley. Y dice, terminó con los sacrificios del Antiguo Testamento, pagó la deuda, derramó los poderes de las tinieblas, me hizo libre, me justificó y al mismo tiempo comenzó la nueva era de la gracia. Comenzó la era del Nuevo Testamento eventualmente, dirigida por el Espíritu de Dios para salvación de todos los hombres, y por tanto Spurgeon consideró esto como todo un océano de significado. Fíjese lo que este hombre pensó. La vida de este hombre, fíjese, ahí murieron otros 2 hombres, pero la vida de este hombre que estaba en el centro, dice que fue como una gota en el océano, como un granito de arena en una playa, porque salvó a todos nosotros con ese momento, cumplió con lo que él debería de hacer, ¿verdad? Lo que tenía que hacer. Y estas son mis palabras. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Sí, lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor, Espíritu de Dios. Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. A mí me tocó la 7ª palabra, que está en Lucas 23:46. Dice, entonces Jesús clamó a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dijo, Gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Amén. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo
peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería mi salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, es la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, es la sangre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, por este momento que hemos pasado en tu presencia. Hemos dicho, los hermanos y las hermanas han proclamado hoy las palabras que Jesús expresó en la cruz. Ahora Jesucristo ya no está en la cruz, pero la cruz sigue teniendo un significado supremamente importante. ¿Qué significa la cruz para nosotros? Hay 4 significados que tiene la cruz. En primer lugar, la cruz es la señal de los discípulos. Todos nosotros, los que están ahí, los hermanos que están acá colaborando hoy en esta celebración, todos nosotros queremos ser discípulos de Jesucristo. Y nuestro trabajo es hacer discípulos de Jesucristo. Dice que la misión de la iglesia es hacer discípulos de Jesucristo para la transformación, para que el mundo cambie, para que el mundo sufra o reciba una metanoia, un cambio, una transformación. Eso lo hacen los discípulos de Jesucristo. Pero la señal del discípulo es cargar la cruz. Y eso está en los evangelios. Por ejemplo, en Marcos 8:34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, es decir, renuncie, desapégate del yo, de su propio interés. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, venir, negarse, tomar y seguir. Venir a Cristo. Dice que Andrés llevó a Pedro a Cristo. Pedro llegó a Cristo, o sea, antes estábamos en Cristo y ahora empezamos a estar con Cristo, venir a Cristo. Luego, negarse a sí mismo. Para poder recibir a Cristo y venir a Cristo tiene que uno negarse a sí mismo, quiere decir desapegarse. Luego, recibir la responsabilidad, que es la cruz, y después seguir a Jesús. Y en Mateo 8:10-38 dice, y el que no toma su cruz. Si hay alguien que quiere ser discípulo de Jesús, porque entre nosotros muchos nos gustaría ser discípulos de Jesús, pero cuando nos dice, ¿qué tengo que hacer para ser discípulo de Jesús? Entonces dice, no, pues venir a Jesús. Ah, yo vengo a Jesús. ¿Qué más quiere? Quiero recibirlo en mi corazón. Ah, yo lo recibo. ¿Y qué más? Seguirlo. Ah, yo lo sigo. Pero cuando le dice, tome la cruz, que es la responsabilidad, que es dedicarle su tiempo, porque es negándose a sí mismo. Esto quiere decir que renuncia a su propio tiempo, y el tiempo tuyo es de Dios. Renuncia a tus recursos, todo lo que tú tienes, el dinero, las propiedades, todo, renuncia a todo. Dice que vende todo lo que tiene, y eso se lo da a los pobres y lo sigue. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Entonces, por eso la gran dificultad es cuando las personas no siguen a Jesús. Y dice, y el que no tome su cruz
y sigue y me sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué es digno? Es merecedor, no es merecedor de mí, dice Jesús. No es honroso que tú seas llamado cristiano y no es decoroso. ¿Para qué te llamas cristiano? Jesús mismo lo dice, ¿para qué me dices Señor, Señor, si no hace lo que yo te digo? Entonces, el primer punto es que el significado de esta cruz, el significado de la cruz es que somos discípulos de Jesús. La señal de un discípulo es que tome su cruz y siga a Jesús, la responsabilidad. Segundo, dice Pablo, que el evangelio que él predica es un evangelio fructífero, que produce frutos, y que es un evangelio que él predica con poder. Y dice, la eficacia de mi evangelio es que lo predico no con palabras de sabiduría, sino con palabras divinas de Dios. Y el poder que me da esa palabra o los resultados de esa palabra es la cruz. Vea cómo lo dice. En 1 Corintios 1:17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. A predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vano es infecundo, vacío, que no tiene profundidad o que no es light, que es hueco. Y en el 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Cuando algunos dicen que la cruz no debe predicarse, que la cruz no debe tenerse, porque la cruz es signo de muerte, está mintiendo. La persona no está siguiendo la palabra. Y cuando dice que la cruz es signo de maldición, tampoco está diciendo la verdad. Porque aquí lo que está diciendo Pablo es que la cruz es poder. Porque precisamente en la cruz fue que Cristo venció la muerte, derrotó al demonio. Entonces es poder. Dice que cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros tendremos poder. O sea, que exactamente es parecido. Poder tendremos cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Y dice que cuando Jesús venció al demonio en las tentaciones, dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo al desierto. Y cuando venció las tentaciones, dice que regresó con poder. O sea que el diablo fue derrotado con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Pablo dice, y ese poder que nosotros tenemos, cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros tendremos poder. ¿Pero poder en qué? Poder en que vas a derrotar al enemigo, en que tú vas a ser más que vencedor. Por lo tanto, la cruz es el símbolo del poder. Así dice aquí la palabra en 1 Corintios 1:18, dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. O sea que el que niega el poder de la cruz y el que dice que la cruz no es un símbolo sagrado y el que dice que ya no deberíamos tener la cruz, quiere decir que está loco. Y está loco porque es un perdido, o sea, no es salvo. Y el que dice que sí es signo, que es de salvación, entonces esa persona tiene poder. Vuelvo a leerlo, dice así, 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. A los salvados es poder de Dios. Para los que se salvan, la cruz es poder de Dios. Entonces llevamos al segundo punto. El primer punto es que es el signo de los discípulos de Jesús. ¿Tú quieres ser discípulo de Jesús? Tienes que tener la cruz. Segundo, ¿tú quieres predicar con eficacia el evangelio y tener poder? Tienes que predicar la cruz. Y tercero, por la cruz es que los discípulos sufren persecución. Si un cristiano, como en Estados Unidos, que no recibimos persecución, significa que no estamos llevando la cruz. Cuando nosotros estemos llevando la cruz, inmediatamente empezamos a tener persecución. Y mire lo que dice Pablo. En Gálatas 5:11 dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión
¿por qué padezco todavía persecución? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Todos los que quieran agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz. Está difícil de entenderlo, porque la traducción de Reina Valera es complicadísima en este pasaje. Pero ya se los explico en castellano, en sencillito. Voy a volverlo a leer. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, lo que quiere decir aquí, hermanos, si yo predicara la circuncisión como ustedes dicen que yo la estoy predicando, dice Pablo, si yo estoy predicando la persecución porque ustedes me acusan de que yo estoy predicando la circuncisión, si yo estoy predicando la circuncisión, ¿por qué me persiguen? ¿Qué significa eso? Que yo no estoy siguiendo la carne. Por lo tanto, yo estoy predicando la cruz de nuestro Señor Jesucristo, la salvación en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto, por eso es que ustedes me persiguen. ¿Ve? Pablo recibió persecución porque estaba predicando la cruz. Dice Pablo, si yo hubiese estado predicando la circuncisión y la ley, no estuviera siendo perseguido. Pero como estoy predicando la cruz, entonces es que estoy siendo perseguido. Eso es lo que dice el texto de Gálatas 5:11. Dice, yo hermanos, si aún predicara la circuncisión, entonces, como ustedes dicen, ¿por qué me persiguen? En tal caso, ya se hubiera quitado el tropiezo de la cruz. Pero todos ustedes se agradan en la carne. Esto es, obligados a la circuncisión, solamente para no recibir persecución a causa de la cruz en Cristo. Ahora, si vamos a Gálatas 6:14, ¿qué dice Pablo? Dice, pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El signo del sacrificio que hace Pablo, de todo lo que hacemos, de todo el trabajo de la evangelización, el signo fundamental es que estamos predicando la cruz. Porque si no se predicara este signo de la cruz, entonces el evangelio estaría vacío. Muy parecido cuando dice que si no predico el evangelio, ay de mí si no predico el evangelio. Dice, pero lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo está crucificado a mí y yo al mundo. Este es el tercer punto. Entonces, el primer punto, ya dijimos que el signo de un discípulo de Jesucristo, si tú quieres ser verdaderamente discípulo, tiene que cargar la cruz y seguirlo. Segundo, que la cruz es símbolo de poder. El evangelio adquiere poder cuando se predica bajo el signo de la cruz. Tercero, cuando tú estás predicando la palabra de Dios y la estás haciendo de verdad, tiene que cargar la cruz. Y ese cargar la cruz significa que vas a ser perseguido. Si no estás siendo perseguido, si nadie te critica en lo que tú predicas, significa que estás predicando un evangelio light, dice, vacío. Pero si predicamos un evangelio fuerte, duro, eficaz, ese que penetra, que le duele a uno, que lo inquieta, la gente se queja porque a veces el predicador predica la palabra y entonces me duele en mi corazón o me entristece, como el rico dice que se entristeció cuando el Señor le dijo que renunciara a todo y que lo siguiera cargando la cruz. Entonces mucha gente se entristece, pero es que el papel del predicador, el papel de la palabra, dice que es como una espada que penetra hasta en los tuétanos. Y mire a ver, imagínese un chuzo, una espada, un cuchillo penetrando hasta los tuétanos del hueso, o sea que traspasa la piel, el músculo, todo lo que tiene, traspasa el hueso y llega al profundo del hueso. Imagínese un cuchillo entrando hasta allá, un punzón. ¿Duele o no duele? Por eso es que a ti cuando te duele, cuando uno predica la palabra y te duele, te inquieta, te incomoda, ay no me gusta, es que está muy exigente esta palabra, significa que está predicando palabra light. Pero si te duele, si eso te conmueve, ¿qué significa? Que estás predicando la cruz. Y para terminar, hermanos, este último sí que es significativo, porque la iglesia tradicional tiene la cruz y el crucifijo.
Entonces, la modernidad dijo, no. Cristo en la cruz, ¿cómo va a ser? ¿Es de que ya resucitó? Aquí me acuerdo mucho cuando dicen que el Señor le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y dicen algunos, pero se lo dijo no solamente a Pedro, se lo dijo a todo el mundo. Y cuando dice aquí que Cristo estaba en la cruz, entonces no, pero fue solamente Cristo el que tenía que cargar la cruz, yo no, así, ahí sí cambian. Dicen que la palabra es para todos, y cuando no les conviene, dicen, la palabra es solamente para Cristo. Entonces, por eso, bajaron a Cristo de la cruz, que porque ya había resucitado. Entonces, listo, ya resucitó. Y después, quitaron ya la cruz. En algunas partes, algunos cristianos dicen, no, la cruz es maldición. Cuando lo que dice es, maldito el que pende, o sea, maldito el que fue crucificado, el que pende de una cruz. ¿Qué quiere decir eso? Maldito no la cruz, maldito el que pende de una cruz. Por eso ayer explicaba muy bien lo del pan eucarístico, que Jesucristo es pan de vida, porque era donde se hacía el sacrificio. Por eso el altar, donde se hacía el sacrificio, el altar era sagrado. Cuando se hacía el sacrificio, era altar sagrado. Y el sacrificio más grande fue la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Fue su cuerpo sacrificado en la cruz. Luego, si el mesón, donde ponían los sacrificios, donde los terneros y los corderos eran degollados para el sacrificio, el altar era sagrado, nadie podía usurpar ese lugar o cambiarlo, y lo tenían por sagrado. ¿Cómo no vamos a tener por sagrado donde murió el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Ese quitaba los pecados, dice que quitaba los pecados, pero no los lavaba, pero no los quitaba. En cambio, el que murió aquí en la cruz, sí. ¿Cuál es más sagrado? ¿El altar donde se sacrificaban los machos cabríos y los becerros y los pollitos y los pajaritos? ¿O la cruz, que es parecido, es exactamente lo mismo? Fue donde fue puesto el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, ¿cómo no va a ser más importante eso? Muy bien. Entonces, lo voy a explicar con la palabra. Dice en Gálatas 3:1, y no se asusten que no es cosa mía. Oh Gálatas, insensatos, si lo quieren en inglés, senseless. Gálatas senseless. Y si lo quieren en otra palabra en inglés, insensate. Pero a mí me gusta el español. Y lo que dice Gálatas insensato es, oh, Gálatas tontos. Oh, Gálatas estúpidos. Oh, Gálatas ingenuos. Oh, Gálatas imbéciles. Gálatas alocados, imprudentes, desatinados, necios. Eso es lo que dice, oh, Gálatas. Y todo eso está en las diferentes traducciones. Yo busqué varias traducciones y en uno dice tonto, en otro dice Gálatas estúpidos, en otro dice Gálatas ingenuos, en otro dice Gálatas imbéciles, en otros, claro, en inglés, pues suena más bonito para nosotros. Como no sabemos lo que significa insensate. Ah, bueno, Gálatas insensate, pero los que saben qué significa eso sí saben, los que hablan inglés. O Gálatas senseless. Ah, pues ellos sí saben, nosotros senseless. Como cuando le dicen a uno una maldición de otra cultura, uno ni se da cuenta. Pero Pablo lo que le está diciendo es algo fuerte. Y les dice Pablo, oh Gálatas, lo que él les dijo. ¿Quién? Con esto voy a terminar. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Vea que no está tratando Pablo con cualquier cosa, está tratando con la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, está tratando con Jesucristo. Y les dice, oh Gálatas, insensatos, ingenuos, incrédulos. Gálatas, ¿qué les pasó, Gálatas? Dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado. O sea, los Gálatas ya les habían presentado a Jesucristo.
un Jesucristo light, un Jesucristo resucitado, como algunos nos hacen pensar que nosotros ya no tenemos que pasar por el dolor, porque como ya crees que Jesucristo resucitó, entonces ya nosotros ya no nos va a pasar nada. No, ya vamos a tener bienestar, vamos a tener prosperidad y vamos a andar por allí y por acá, tranquilos, nada nos duele, que porque ya Cristo sufrió todo. No, eso no dice la palabra. Mire lo que dice, que a los Gálatas se volvieron insensatos, ingenuos, porque se les habría predicado la palabra de verdad. ¿Y cuál palabra fue? Dice la de Jesucristo, y no dice Jesucristo resucitado. Dice la de Jesucristo crucificado. O sea, Jesucristo en la cruz. O sea que Pablo andaba con un crucifijo. Pablo andaba con la cruz y no la cruz vacía. Pablo andaba con Cristo ahí puesto en la cruz, para que se dieran cuenta y dije, este fue el que yo les prediqué. No una cruz vacía, muy fácil la cruz vacía. Pues claro, la mira uno y dice, pues una cruz facilísimo. Pero ¿qué tal cuando viéramos, si nosotros de verdad tomáramos conciencia de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, como cuando uno la ve en las películas? ¿Cómo fue el sufrimiento de Cristo? Pues eso fue lo que se predicó Pablo en Gálatas. Dice así, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros a Cristo crucificado. ¿Ve? Cristo crucificado. Cristo resucitado es cuando ya se recibe a Cristo como su Señor y su Salvador. La obra que hizo Jesucristo sí fue una obra de resurrección, pero tú todavía no has resucitado, hombre. Aunque Cristo dice por ahí que ya nos puso en los lugares celestiales, ¿verdad? Pero todavía no ha llegado la resurrección de los muertos, como dice el Señor. Eso ya viene cuando Él venga. Entonces, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, lo mismo que dice el Señor, que cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros tendremos poder. ¿Pero qué poder? El poder de la cruz, que es la responsabilidad, cueste lo que nos cueste. Por eso dice que nosotros, si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que renunciar a nosotros mismos, cargar la cruz y seguirlo. Y cuando nosotros renunciamos a nosotros mismos y cargamos la cruz y lo seguimos, estamos siguiendo persecución, estamos sufriendo hasta la muerte, estamos vueltos nada, como dice Pablo. Dice, yo he sufrido por nuestro Señor Jesucristo, y hace una lista de todas las cosas que le han causado. Entonces, para terminar con la oración que vamos a hacer ahorita, entonces, la cruz tiene 4 significados, lo que he predicado. Primero, es señal de que la cruz es señal de que somos discípulos de Jesucristo cuando cargamos la cruz. Segundo, la cruz es poder. Tercero, quien carga la cruz sufre persecución. No es prosperidad. No es prosperidad, es persecución. Y tercero, Cristo hay que presentarlo a Cristo crucificado. Hay que presentar a Cristo crucificado, porque si presentamos solamente a Cristo resucitado, ese pecador no va a espiar nada, no le va a doler. Y eso es muy fácil entre predicadores que yo conozco y cómo se presenta el Evangelio. Yo, que lo conozco, cuando le dicen, a ver, ¿y qué pecado usted cometió? Pues me robé una gallina. ¿Qué tienes que hacer? No, pedirle a Dios. Perdóname, Señor, que me robé la gallina. No, Señor. Tú tienes que rectificar. Tú tienes que restituir. Vaya, consigue una gallina y devuélvele a la señora Carlota que tú le robaste la gallina. ¿Sí ve? ¿La restitución dónde está? No se predica la restitución. Por eso a ti, que eres pecador, como solamente es, no, ya pequé, ya cometí los errores, ya cometí todo lo del mundo, y como Cristo ya los pagó, yo ya no los voy a pagar. No los va a pagar en el infierno, pero aquí tú tienes que restituir. Y eso es el significado de la cruz. El significado de la cruz es restituir lo que uno ha hecho. Si tú robaste $300,000, pues tienes que ir a devolver los $300,000. No, como Jesucristo fue el que cargó la cruz, que Jesucristo se cargue esos $300,000 y yo quedo libre de pecado. Trampa, engaño.
Oh Gálatas insensatos, ¿quién los engañó? ¿Quién les cambió la verdad? El Evangelio es de mayor responsabilidad y de mayor deber. Y eso lo entiende uno el Viernes Santo. El Viernes Santo, porque no solamente Jesucristo cargó la cruz, sino Pablo dice que Él todavía carga la cruz para añadirle lo que le falta a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este momento en que estamos celebrando, predicando el sermón de las 7 palabras. Gracias a los hermanos y hermanas que lo han hecho, quedó grabado, ahí están las evidencias de la predicación de hoy. Ustedes pueden regresar el video, volverlo, pasarlo, pero lo único que queremos es seguir predicando un evangelio bíblico, fundamentado en la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga y los cuide. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.